y estaremos pendientes a eso. Miren, los reportes que hay hoy de salud pública indican que el COVID está subiendo. Se reportaron entre viernes y sábado 1000 y pico de casos. Hay un reporte del domingo que hablaba de 640 casos. Yo creo que ese sigue siendo el tema complicado para nosotros. En medio de lo que el gobierno está haciendo para abrir la economía, se están reportando casos importantes, se está reportando una mayor cantidad de casos. Y pudiéramos decir que casi se ha duplicado entre los casos reportados viernes y sábado, son el doble cada día de los casos que se habían reportado el fin de semana anterior, que se hablaba de 400 y pico casos por día. Eso indica que hay que seguir extremando medidas o hay que seguir las medidas que se han adoptado. A bajar a 200, 300, 200, o sea que estaba... Pero ayer 640 casos. Sí. Entre viernes y sábado, 1000 el viernes y 1000 el sábado. Subió bastante. Sí. Subió bastante. Mire, y sobre esa parte del COVID, hay encuesta hoy, encuesta Gallup hoy, ya con muchísimo menos estrés, ¿verdad? Porque no estamos cerca de elecciones, pero se evalúa el gobierno, tanto en el manejo del COVID-19 como en sentido general por los 3 meses, de 100 días se cumplen el jueves. En cuanto al manejo del COVID-19, el 78.2% aprueba el manejo del gobierno, que en sentido general es lo mismo que se está haciendo desde el principio. No hay mucha diferencia en lo que este gobierno ha hecho de lo que venía haciéndose desde antes, en ningún sentido. Fíjense que hablábamos incluso de las mismas transferencias sociales que se han mantenido lo que desde antes se estaba haciendo. Y en cuanto a la evaluación del gobierno per se, el índice anda sobre el 70%, o cerca del 70% de aprobación. Un 7 de cada 10 dominicanos, titula el Hoy, aprueba la gestión del gobierno y del presidente Luis Abinader, entiende que es el cambio que la gente espera. Yo entiendo que 3 de cada 10 que no la aprueban deberían revisarse, porque la verdad es que por un lado no ha hecho nada para no ser apoyado, y en segundo lugar hay que apoyarlo por la crisis del carajo en la que estamos metidos. Es un gobierno que a usted le guste o no le guste, le simpatice o no le simpatice el presidente o su funcionario, hay que tirar para adelante con este gobierno, porque es el que tenemos para salir de este desastre en el que se encuentra la economía global y particularmente la economía dominicana. Yo, de todo esto que está aquí, de todos estos datos, yo quiero rescatar 2 que son para mí los más relevantes desde el punto de vista de esto que acabo de señalar, de la dimensión de la crisis. En una pregunta que dice, de manera personal, ¿en cuáles de los siguientes aspectos le ha afectado más el COVID? Hay una serie de elementos que habla de hábitos de consumo, hábitos de vida, hábitos de gasto, lo que fuera, pero hay uno que dice, en el aspecto laboral, pérdida de trabajo. O sea, gente que ha perdido su trabajo, ha perdido sus ingresos como consecuencia del COVID, 63.6. Es alto. Eso es enormemente alto. Enormemente alto. Y por eso mismo... Y el gobierno maneja la cifra de que son unos 400,000 personas que han quedado sin empleo. Sin empleo. Sin empleo. Y cuando usted se va al dato en la actualidad, le hacen otra pregunta por otro lado, en la actualidad, ¿cuál es el principal problema que aqueja a los dominicanos? 21.4 dice que la pérdida de empleo. O sea que hay un problema serio con el empleo a raíz de la situación del COVID. Pero fíjate la diferencia. Cuando se pregunta eso, en ese cuadro que Oscar refiere, que el periódico lo enfoca, lo primero es eso, el 21.4% dice que su principal problema es la pérdida de empleo. Sin embargo, el problema principal de verdad, que es la pandemia, tiene 17%. O sea, óigame cómo la cosa, es el problema más grave que tenemos nosotros, la pandemia. Pero la gente enfoca la consecuencia directa. Exactamente. De una forma u otra tú puedes... Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. O sea, de una forma u otra, aquello es una consecuencia directísima de la pandemia. El segundo elemento sigue siendo la inseguridad ciudadana. Ese es un tema que hay que seguir trabajándolo todavía. En el orden está, como dice Oscar, la pérdida del empleo con 21.4%, inseguridad y la delincuencia 17.8%, la pandemia del COVID 17.4%, la recesión económica producto del COVID 9.8%, mal manejo de la economía 6.7%, alto costo de la vida familiar
3.8%. Mira, increíble cómo la gente ve el alto costo, porque y ese es un tema que nos ha dado duro. En las últimas 6, 7 semanas es un tema complicado. El que va a los supermercados sabe que lo que está pasando es llamativo. El impacto que tuvo el asunto del precio de los víveres, plátano y comparte. Sí. Llegó a estar en el mercado a 35 pesos un plátano. El gobierno no sé cómo se le ingenió, pero eso bajó. Sí, compraron, hicieron un programa de comprar, reducir el precio en la cadena de distribución, que era donde estaba realmente la diferencia era hasta de un 100%. Un plátano que usted compraba, y eso se demostró, a 18 pesos en finca, ese plátano llegaba hasta 44 pesos, 42 pesos al supermercado, y eso es abusivo, ciertamente. Sí. Pero creo que en sentido general... Vi esto, y discúlpeme, en el precio, para dar el dato ahí, aunque sigamos después con la encuesta. Vi hoy en el Listín Diario, no sé si está en otros periódicos, una publicación de agricultura con los precios de los víveres. Parece que como algún tipo, o con alimentos de la canasta básica, parece que algún tipo de guía, orientación para la gente, que no lo veo nada mal. Ahí están plátanos, cebolla, huevo, pollo, ajo. ¿A cómo te el ajo? Deje ver. Estaba a 230 la libra. Dice, importado, precio por libra, 183,2. 183. Y el criollo, 158. Bueno, sigue está la yautía, muy el ñame, el arroz, yuca, papa, habichuela, guineo verde, cerdo y batata. Entonces le ponen eso, índice de precio de la canasta básica, y pienso que es interesante como una guía. Muy interesante. Para la gente. Hacía mucho que eso no se veía. Así es. Y el plátano grande dice 25 pesos y el mediano a 20. Entonces ya la gente sabe que hay una referencia ahí. Sí. De Lo 40 a 25. Que lo vean muy diferente, entonces que griten y a ver quién es que está mal, si es el supermercado o la agricultura, la publicación. No, y víveres que de tan altísimo consumo como la yuca están baratos, a 13 pesos. Es lo que yo siempre he dicho. Aquí lo que hay que hacer es tratar también de que el dominicano aprenda la cultura del consumidor sabio, porque los alimentos en toda parte del mundo son por ciclo. Sí. Entonces hay un ciclo en el cual el aguacate, por ejemplo, tiene una época que está más caro que otra. Y así de todos los alimentos, porque son cíclicos. Hay momentos en los cuales hay abundancia de producción y momentos en los cuales la producción está limitada. Entonces, cuando está limitada la producción, el precio sube, cambie y consuma un rubro, un alimento que lo sustituya y que pueda estar en mejor precio. Es lo que nosotros nunca aprendemos. Coincide, Oscar, este índice de precio de la canasta básica con la publicación que hizo el Banco Central sobre el índice de precio de la canasta familiar. ¿Cómo así? Que fue la semana pasada, Sí, donde daba los nuevos niveles. Se actualizó el IPC. Sí. Pero buena referencia, bueno como guía. Si la gente que va al súper no encuentra los precios parecidos, bueno, ya tiene algún mecanismo para establecer comparación. Ya el gobierno no puede establecer precios, no lo hace aquí. Ya no existe lo que le llamaban la ley 13, que era la ley que establecía precios. El gobierno no puede operar en el mercado para establecer montos. O sea, eso está oferta y demanda. Es una referencia que ponen ahí. Es una referencia que el gobierno ha puesto. Un precio. Efectivamente, es una referencia. Pero yéndonos de nuevo al tema de la encuesta que publica el periódico Hoy, la Gallup, creo que ciertamente llama la atención el hecho de que solo tenga un 70% de aprobación el presidente. Un gobierno que dentro de 3 días es que va a cumplir los 100 días el gobierno del presidente Abinader, y ciertamente ha encontrado el gobierno en un momento complicado para la humanidad, que no solo para la República Dominicana, es un momento complejo a partir de lo de la pandemia del COVID, y el gobierno ha estado tomando medidas para reanimar la economía en medio de un tranque mundial, en medio de que uno de los principales renglones de generación de divisas para la República Dominicana es el turismo, y los turistas no se mueven. No porque no querramos, creo que el gobierno está haciendo cosas que pocos gobiernos han hecho para activar el turismo. Se han dado las situaciones que ya hemos visto con el presidente de la República en persona yendo a los diferentes puntos de destino turístico importantes del país. Ha estado en el este, ha estado por el sur, ha estado por el norte, el presidente en persona. Incluso el Ministerio de Turismo está haciendo estos encuentros. Tengo entendido que ahora para este viernes
va a traer un grupo de periodistas de España que vienen, que lo trae frecuentemente para ver las condiciones de República Dominicana, cómo anda el país, lo llevan a los puntos turísticos para que destaquen las bondades, las ofertas que hace el país. Eso se va a nivel de seguridad que ofrecen y el nivel los de seguridad que hay en República Dominicana. Todo ese tipo de cosas se está haciendo. Evidentemente que es innegable el esfuerzo realizado para reactivar la industria turística, pero no depende solo de República Dominicana. Entonces digo yo, frente a las cosas que están ocurriendo, comparto contigo, Oscar, creo que un 70% es bajo para lo que ha estado ocurriendo aquí internamente para echar al país a andar. Y para lo que hace falta, además, que tenemos que entender como sociedad que hay que apoyar a este gobierno. Porque, como digo, es lo que tenemos para salir del camino. O sea, no hay de otra. Sí. No hay de otra. Por esto votamos, el que votó por Luis, el que no votó por Luis, para ambos el presidente. Y para todo el mundo, la única forma, la única carreta con la cual podemos, o el único buey con el cual podemos tirar esta carreta, son esos que están ahí. No hay de otra. Es aportar al país. No hay de otra. Y ahora mismo la crisis está demasiado profunda. Ustedes me han escuchado a mí hablar hasta la saciedad de eso. Porque a veces uno no se da cuenta de lo que está pasando. La crisis que estamos manejando todavía, nosotros no hemos visto ni siquiera la punta del iceberg. Estamos navegando. En el aspecto económico. Claro, en el aspecto económico, pero claro que sí. Y en muchísimos otros aspectos, social. Ustedes saben las tensiones que hay en la casa dominicana con el tema del año escolar virtual. Claro. Eso son una bomba de tiempo social. La gente se molesta y no hay soluciones a eso. Hay una foto de una madre mirando a la hija, a una hijita, tratando de concentrarse la niña, y ella nada más como que no encontrar forma de que la niña se concentre. Hay altísimo nivel de incomprensión de mucha gente y uno tiene que entenderlo, a veces colocarse en el zapato del otro, pero la gente tiene que entender que eso es lo que hay, que lo otro es desconectar totalmente al muchacho de la escuela, y eso es peor. Entonces hay una serie hay una caldera allí, cocinando tantas cosas complejas que uno tiene, todo el que tenga responsabilidad mínima en que este país salga adelante, que apoyar a quienes tienen que dirigir este país.